Muy buenas noches, colegas. Les saluda el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Estamos en el nivel número 3 de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo. Recuerden que ustedes en las próximas charlas pueden ingresar directamente sin la necesidad de identificarse. El acceso a la charla es totalmente libre con los códigos de reunión y el código de acceso. Recuerden que pueden revisar los videos en el canal de YouTube en Audex Auditores Externos. Los fundamentos de esta charla corresponden a la NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo. La fuente son los libros parte A, parte B, parte C, de los libros emitidos por el IASB. Iniciamos nuestra charla con la frase de educación del día. Nos dice Jonathan Hennessey: la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Nuevamente, la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Bien, reflexionando sobre esta frase, muchos de nuestros colegas que viven en otros países quieren ver una sociedad justa, una sociedad que trabaje para el prójimo, una justicia imparcial, que haya menos corrupción, que haya menos delincuencia y asesinatos. Pero mucho de lo que nosotros aspiramos depende de nuestros gobernantes, de los líderes que elegimos democráticamente. En alguna ocasión, y de manera persistente, escuchaba no solamente a una persona, sino a varias, y decían que nosotros no sabemos votar. Y no es que nosotros no sabemos votar, nosotros sí sabemos votar y votamos bien. Y votamos por la persona que consideramos que va a lograr los anhelos que aspiramos, que es justicia, trabajo, alimento, educación. Pero lo que es cierto es que no solamente en cada uno de nuestros países, sino a nivel global, los valores morales han decaído. Lamentablemente, una gran mayoría de seres humanos piensan primero en sí mismos, de tener la gran casa, de tener el gran carro, de viajar por todo el mundo a costa de otros, robando los dineros del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Somos todos nosotros, ricos o pobres, sin distinción. Pero podemos lograr salir de ese subdesarrollo, de esta ancla que no nos permite emerger. La respuesta es sí. Y hay una sola forma, y esa es la educación. En la medida en que nos educamos, en la medida en que nos preparamos, es en la medida que cuando buscamos educar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nosotros mismos,
es que ayudamos a que nuestros pueblos sean mejores, sin ningún tipo de egoísmo. Ya la semana pasada estuvimos en el nivel número 2, leímos, estamos por el párrafo 18 actualmente, y vamos a darle lectura a este párrafo 18. Nos dice lo siguiente. La entidad aplicará la NIC 2 necesarios para contabilizar los costos derivados de las obligaciones por desmantelamiento, retiro y rehabilitación del lugar sobre el que se asienta el elemento en los que se haya incurrido durante un determinado periodo como consecuencia de haber utilizado dicho elemento para producir inventarios. Las obligaciones por los costos contabilizados de acuerdo con la NIC 2 o la NIC 16 se reconocerán y medirán de acuerdo con la NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Bien, yo mencionaba en la charla anterior que son muy pocas las empresas que tienen provisionado los desmantelamientos. Y cuando hablamos del desmantelamiento, hablamos de la propiedad, planta y equipo, sea un edificio, sea un equipo o sean maquinarias. ¿De qué va a depender? De la actividad y la envergadura de la entidad que está operando. Entonces podemos hablar de un desmantelamiento. Para decir un ejemplo sencillo o usual, tenemos las gasolineras. Si usted lleva la contabilidad de una gasolinera, podrá observar que en ningún lado hay una provisión de desmantelamiento. Podemos hablar de instalaciones industriales. Podemos hablar sobre instalaciones petroleras, gasoductos, etcétera, o edificios, etcétera. Y estos desmantelamientos, dependiendo del tamaño, tiene un valor económico que puede ir desde un valor tal vez irrisorio de $20.000 a 20 millones de dólares a 100 millones de dólares y más. Va a depender ¿de qué? De la actividad de la empresa, del tamaño de esa entidad. Entonces usted, como profesional contable, como contador en su compañía, debe preguntarse si usted tiene registrado esta provisión por desmantelamiento. Ahora, ¿qué pasa si usted la identifica? ¿Qué pasa si usted la identifica y no la tiene registrada? ¿Cómo debe proceder usted? Primero, debe notificar a la administración a través de un email. Aparte de ello, debe registrarlo en sus notas a los estados financieros. Debe quedar la constancia. Para realizar estos cálculos del desmantelamiento de una entidad, debe hacerlo un profesional con conocimiento técnico, dependiendo
de la actividad de la compañía. El profesional le va a emitir el informe, le va a indicar cuál va a ser la cuantía en el futuro, cuál va a ser la cuantía en el presente, para que usted proceda a reconocer esas operaciones en su contabilidad cuando registra el activo. Y posteriormente va a reconocer la depreciación. Permítame un minuto. Bien. Entonces, les indicaba a ustedes, si la administración toma en consideración su recomendación de acuerdo a lo que nos indica la NIC 16, el párrafo 18, bienvenido sea, porque es un gasto real o un costo real que es importante observarlo. Y usted debe de hacer la observación para que en el futuro no le pasen la cuenta a usted. En este caso, de que usted nunca informó sobre el tema. Entonces, este desmantelamiento es dejar el lugar donde estaba ese activo en las condiciones como lo encontró, o mejor. Y todo este costo, este proceso de desmantelar, sus valores son altos. Nuevamente, va a depender de la actividad donde usted opere. Supongamos que opera, que tiene embarcaciones, aviones. Entonces, todo eso son costos bajos, son costos altos. Bien. Caso contrario, debe también aplicar la NIC 37. Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. O caso contrario, como les indiqué, reconocerlo en una nota a los estados financieros. Párrafo 19. Ejemplos de costos que no forman parte del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo. Son los siguientes, nos dice. A. Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. B. Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio, entre paréntesis, incluyendo los costos de actividades publicitarias y promocionales. C. Los costos de apertura del negocio de una nueva localización o dirigirlo a un nuevo segmento de clientela. Abro paréntesis, incluyendo los costos de formación del personal. Y D. Los costos de administración y otros costos indirectos generales. Todos estos son costos que no forman parte de un elemento de propiedad, planta y equipo. Entonces, cuando usted adquiera un activo como PPE, ¿cómo debe usted proceder? Cuando usted no tiene ninguna duda del activo y lo que ha adquirido es un activo común, una computadora, un vehículo,
un equipo de esos normales que ya usted conoce y lo maneja al revés y al derecho, bien, ya usted aplica su juicio. Pero cuando tiene activos que no conoce, es bueno que usted revise la NIC 16 para que usted pueda establecer cuáles van a ser esos costos que van a ser parte integrantes del activo y cuáles deben ser reconocidos como un gasto. Entonces, no forman parte del costo. Uno, apertura de una instalación. 2, costo de introducción de un nuevo producto. 3, costos de apertura del negocio. 4, costos de administración e indirectos. Aquí una anécdota. En alguna ocasión, un empresario habían comprado unos equipos y de estos equipos estaban ya realizando las pruebas, pero el equipo ya estaba funcionando correctamente, pero continuaban haciendo pruebas y los desechos en el proceso de producción los alimentaban como parte del PPE, parte de la propiedad, planta y equipo. En este caso, para no reconocer un gasto, sino de activarlo. Bien, entonces el contador de la compañía encontraba entre la espada y la pared porque tenía que hacer lo que le decía el dueño o aplicaba la técnica profesional o sus principios profesionales. Bien, si analizamos este caso, ¿cómo afecta al dueño, que es una persona que entiende sobre la materia comercial, pero no entiende sobre la parte financiera y cómo lo afecta en el futuro, de cómo estos valores que activaba en el PPE y no los reconocía el gasto, lo afectaban o lo iban a afectar en el futuro? ¿Cómo lo iban a afectar en el futuro? Bien, primero recuerden algo. Una empresa al inicio, inicialmente, puede operar 5, 10, 15, 20 años. Y la empresa no es que es vieja, es joven. Entonces nosotros también tenemos que entender eso profesionalmente. A la larga, lo que ocurre es que envía equivocadamente depreciaciones que van a elevar el costo de los productos. Y cuando quiere competir, sus costos poco a poco se van a ir disparando. Entonces, él no va a atinar qué es lo que está pasando. Y lo digo por experiencia también. Porque a veces no saben cómo bajar los costos y es producto de que están haciendo procedimientos erróneos. Entonces, las depreciaciones lo va a afectar
Y segundo, en el periodo que tenía que reconocer estos desperdicios y poderlos analizar ya en un tema de costos de producción, analizar estos desperdicios, a él se le hacía más fácil activarlos que entender qué es lo que estaba pasando, por qué habían estos excesos de desperdicio, entender lo que estaba pasando dentro de su industria, dentro de su fábrica. Conclusión del asunto. Los tratamientos erróneos no afectan a la empresa inmediatamente, lo afectan a través de la línea del tiempo. Una empresa es como un ser humano. En la medida que esa persona fuma constantemente, toma cola constantemente, no se va a morir de un año para otro. Le va a tomar un proceso de tiempo, puede ser 40 años, 50 años, pero a la larga lo va a afectar. Entonces lo mismo ocurre con la compañía. Y ahí es donde no queremos que quiebren las empresas, porque cuando quiebra una empresa, hay muchas personas que integran esas compañías y se quedan sin trabajo. Tenemos un ejemplo del método de depreciación por unidades de producción. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, Educación Sociedad Anónima. Se basa en el número total de unidades que se usarán o las unidades que puede producir el activo. Entonces, depreciación por unidad. Tenemos el valor histórico original, 4 millones, menos el valor de rescate o el valor residual, 400.000. Recuerden, no todo activo tiene valor residual, porque no todo activo tiene un mercado para poderse vender ese activo. Entonces, aquí usted necesita la experiencia de un perito para saber si existe un valor residual. ¿Cómo va a afectar ese valor residual a los costos al momento de competir? No es lo mismo depreciar 4 millones que depreciar 3.600.000. Horas de uso del equipo, 1 millón. Resolución de la depreciación anual, 3,6. Entonces preparamos nuestro cuadro de depreciación, horas de uso, la depreciación anual, la depreciación acumulada y el importe en libros, hasta que llegamos al valor residual, que en este caso es 400.000 o podría ser 0. ¿De qué depende de que sea 0? Depende de que el activo no tenga un mercado para poder ser vendido, ser transferido. Recuerde que cuando usted revisa los casos, usted hace una pausa en el canal de YouTube y lo puede revisar el caso nuevamente. Párrafo 20. El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo terminará cuando el elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Bien, entonces, todos estos costos
transporte, mejoras de terreno, la edificación, los profesionales, la puesta en máquina o el calibrar el equipo. Todo esto va a ser parte del costo del activo hasta que el activo esté listo ya para generar los resultados que tiene prevista la administración. Pero aquí una reflexión. Es verdad, estamos diciendo que todos estas operaciones que subyacen del PPE, vamos a reconocerlo como costo. Pero no necesariamente todo puede ser costo. No necesariamente todo puede ser costo. De repente se vaya a necesitar un bodegaje para un equipo porque no está listo o no está acondicionado todavía cierta infraestructura. ¿Eso va a ser parte del costo o va a ser un gasto? Es un tema que usted tiene que aplicar su juicio profesional para poder establecer si va a ser parte del activo o si es un gasto. Aquí una anécdota, otra anécdota de las que le pasa a uno profesionalmente. Creo que a todos nos ha ocurrido esto, que a veces nos envían mensajes por WhatsApp o nos llaman a nuestro celular para consultarnos y nos dicen, ingeniero, hemos comprado una maquinaria, ¿en cuánto la de precio? ¿En cuánto tiempo la de precio? Entonces a veces se cree que uno tiene la varita mágica para decir en cuánto tiempo usted la deprecia o cuál es el valor residual. Y es idéntico con lo que pasa con el médico, idéntico. Que tenemos un amigo médico y le llamamos y le decimos, mira, me duele la cabeza, me duele el pecho, me duele esto. ¿Qué me tomo? Y a veces hay temas que uno no puede contestar y no es porque no quiera colaborar, sino porque uno no ha visto el equipo, no ha leído los manuales, no entiende sobre el equipo, no entiende sobre la región que va a operar, no entiende las unidades que va a producir, etcétera. Una serie de temas que hay que saber, porque si no lo sabemos bien, lo que hacemos es que esos montos de dinero los sumamos al costo erróneamente y se nos va creando costos que no son manejables para la empresa. Ejemplo, usualmente depreciamos a 10 años los equipos, los vehículos a 5 años, las instalaciones a 20 años, los muebles inseres a 10 años, las computadoras a 3 años. Y eso es un error. Y eso es lo que nosotros debemos corregir, porque si no lo corregimos, quien sufre es la empresa al momento de poder competir en los costos de producción. No es lo mismo 10 años a 15 años o 20 años. Bien, siguiendo con la lectura nos dice, por ello, los costos incurridos por la utilización o por la reprogramación del uso de un elemento no se incluirán en el importe en libros del elemento correspondiente. Por ejemplo,
los siguientes costos no se incluirán en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo. Veamos. A. Costos incurridos cuando un elemento capaz de operar de la forma prevista por la gerencia todavía tiene que ser puesto en marcha o está operando por debajo de su capacidad plena. B. Pérdidas operativas iniciales tales como las incurridas mientras se desarrolla la demanda de los productos que se elaboran con el elemento. Y C. Costos de reubicación y reorganización de parte o de la totalidad de las operaciones de la entidad. Entonces, con estos tres ejemplos, A, B y C, sabemos qué operaciones, ya nos da una idea la norma, de qué operaciones no deben ser incluidas dentro de los costos del PPE. Veamos la B. Pérdidas operativas iniciales. Bien, entonces, si ya el equipo está funcionando bien, ya se hicieron las pruebas, pero se generan pérdidas, como nos dice el caso, operativas, tales como las incurridas mientras se desarrolla la demanda de los productos, eso no va a ser parte del costo. Va a ser un gasto. Incluso no va a ser parte del costo de la producción. Porque aquí una observación, a veces equivocadamente, y es algo real, ¿eh? Es algo real. No es que me lo estoy inventando. Envían esas pérdidas al costo de producción y no manejan estas operaciones, estas situaciones, como lo que son, como gastos, y entenderlos, el por qué se están dando. Entonces, todo eso nos ayuda a entender nuestro negocio y nos ayuda a mejorarlo. Un ejemplo, esto me recuerda a las mamás cuando cuando tienen a los hijos y están constantemente arrinconándolos, ¿no? Juntándolos contra la pared y midiéndolos con la cinta métrica. A ver, ¿cuánto ha crecido? Y ellas, en vez de coger al niño y estirarlo, ¿no? Ponerlo en esos equipos rudimentarios como el potro que cogían y trataban de estirarlo al chico. No. Las mamás, ¿qué hacen? Toman medidas. Dicen, bien, no está creciendo el niño. Lo vamos a llevar donde el doctor, el especialista, para que lo revise y le mande el tratamiento que corresponde. Lo mismo ocurre en la empresa. Identificamos que hay pérdidas. Identificamos que hay errores. En vez de esconderlos en la producción, en los costos de producción, en vez de esconderlos en el activo, lo que hacemos es que comenzamos a analizarlos. Y ese análisis implica observación. Pero ¿qué ocurre muchas veces con nosotros? Es que nos perdemos en el día a día con todas las operaciones que tenemos que realizar en nuestras empresas. Y no podemos observar, que es muy importante. Párrafo 20A. Pueden producirse elementos mientras se lleva un elemento de propiedades, planta y equipo al lugar y condiciones necesarias para que pueda operar en la forma prevista por la gerencia.
entre paréntesis, tal como sucede con muestras producidas al comprobar si el activo está funcionando adecuadamente. Una entidad reconocerá los productos procedentes de la venta de esos elementos y su costo en el resultado del periodo de acuerdo con las normas aplicables. La entidad medirá el costo de esos elementos aplicando los requerimientos de medición de la NIC 2. Y ya sabemos que la NIC 2 es inventario. Entonces, bien, se están produciendo ciertos activos y esos activos que se están produciendo y se los vende no van a ser parte del PPE. Se los va a reconocer y dar el tratamiento contable de acuerdo, nos dice la norma, de acuerdo a la NIF que aplique. En este caso, si son productos, la NIC número 2 y según corresponda la NIF número 15. Párrafo 21. Algunas operaciones, si bien relacionadas con la construcción o desarrollo de un elemento de propiedades, planta y equipo, no son necesarias para ubicar al activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estas operaciones accesorias pueden tener lugar antes o durante las actividades de construcción o de desarrollo. Por ejemplo, pueden obtenerse ingresos mediante el uso de un solar como aparcamiento o estacionamiento hasta que comience la construcción. Puesto que estas operaciones accesorias no son imprescindibles para colocar al elemento en el lugar y condiciones necesarios para operar de la forma prevista por la gerencia, los ingresos y gastos asociadas a las mismas se reconocerán en el resultado del periodo mediante su inclusión dentro las clases apropiadas de ingresos y gastos. Bien, entonces, todas estas operaciones, transacciones que se den y que no tienen nada que ver, o como lo dice la norma, operaciones accesorias, van a ser tratadas de acuerdo con la norma que corresponda, pero no van a ser parte del PPE. Entonces, como yo les dije anteriormente, usted ya va a tener que aplicar su juicio profesional a través del entendimiento del negocio, a través del entendimiento de lo que se quiere construir, de lo que se quiere fabricar, de lo que se quiere implementar dentro de una entidad. Entonces, de acuerdo a eso, aplica su mejor juicio para reconocer los costos de ese PPE. Bien, aquí hay una pregunta que debemos de hacernos. Oye, Víctor, ¿el contador está apto para cualquier entidad conocer cuál es el costo de ese PPE?
Y la respuesta es no. No para todo PPE, el profesional contable está apto para saber qué es un costo y qué puede ser un gasto. Va, en ciertos casos, a necesitar la ayuda de un profesional que conozca sobre el tema. Entonces ya nos referimos a temas industriales, nos referimos a temas de construcción, donde se requiere la asesoría de otros profesionales, donde el profesional ya no puede ir más allá, no porque no tenga la capacidad, puede tener toda la capacidad, solo que no conoce sobre la materia del PPE que se vaya a reconocer. Entonces va a necesitar la colaboración de otro u otros profesionales que lo ayuden a entender todo el proceso. Párrafo 22. El costo de un activo construido por la propia entidad se determinará utilizando los mismos principios que si fuera un elemento de propiedades, planta y equipo adquirido. Si la entidad fabrica activos similares para su venta, en el curso normal de su operación, el costo del activo será normalmente el mismo que tenga el resto de los producidos para la venta. Véase la ANEX 2. Por tanto, se eliminará cualquier ganancia interna para obtener el costo de adquisición de dichos activos. De forma similar, no se incluirán en el costo de producción del activo las cantidades que excedan los rangos normales de consumo de materiales, mano de obra u otros factores empleados. Bien, entonces acá lo que nos dice la norma, ya en un proceso productivo, es entender qué es esto de capacidad ideal, qué es capacidad normal, qué es capacidad real y qué es capacidad ociosa. Aquí una observación. En una mayoría de industrias pymes, créanme, todo lo envían al costo. Todo lo envían al costo. No hay un análisis de la capacidad ociosa. No hay un análisis de la capacidad normal. Si usted le pregunta al jefe de producción cuál es su capacidad normal de producción, muy pocos le responderán. No tienen datos. Bien, ¿por qué digo esto? Con 32 años de experiencia en diferentes áreas y en los procesos de aprendizaje, tal como ustedes que estamos aquí participando y me están escuchando, igualmente que participo en charlas donde estoy escuchando también al expositor. Tú le preguntas a una compañía, oye, ¿cuál es tu capacidad normal de producción? No lo saben. ¿Cuánto tuvieron de capacidad ociosa en estos tiempos del COVID?
No lo saben. Incluso en la época del COVID, todos los costos lo mandaron a la producción. Todo. Entonces, eso le pasa la factura a la industria porque no puede competir. Y miren que cuando hablamos no solamente de competir localmente, sino competir con los grandes, ¿no? Con los chinos, con los europeos, que a veces también escucho que son mentes privilegiadas, que son países con otra educación. Nosotros también podemos hacerlo. Nosotros también podemos lograrlo. Pero es un tema de cultura. Entonces, es un tema de cambio de paradigmas, pero no solamente como país, sino comenzando de lo más pequeño. Alguien decía, comenzando desde la casa, pero ya yéndonos más allá, comenzando de las industrias, a analizar cómo competir. Una colega me decía, oye, Víctor, mi empresa está por cerrar, no puede competir. Esos chinos están que venden y traen productos acá a mi país y no hay cómo competir. Claro, pues es complicado, pues tienen infraestructura industrial, sí, infraestructura industrial, naval, aérea, etcétera, y compran por grandes cantidades, que traen un contenedor, compran por toneladas. Entonces, ahí es difícil, pero no es imposible. Si no, imagínense, solamente ciertos países dominarían, pero hay países que van desarrollándose con la intención de poder competir. Y lo podemos hacer. Bien, en la NIC 23 también nos dice, siguiendo con la lectura, en la NIC 23, costos por préstamos, se establecen los criterios para el reconocimiento de los intereses como componentes del importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo construido por la propia entidad. Entonces aquí tenemos el tema de los intereses. ¿Cuándo capitalizamos los intereses? ¿Cuándo capitalizamos los intereses y es parte del PPE? Entonces ahí nosotros tenemos que entrar a la lectura, al entendimiento de la NIC 23 para que nos oriente. Y de acuerdo a esa orientación, nosotros dar el tratamiento contable adecuado para capitalizar o reconocer al gasto esos intereses. Entonces, va a depender de la operación, va a depender de la transacción que tenga su entidad. Entonces, cuando usted vaya a capitalizar esos intereses, primero lea la NIC 23, costos por préstamos. P22A. Las plantas productoras se contabilizan de la misma forma que los elementos de propiedad, planta y equipo construidos por la propia entidad antes de que estén en la ubicación y condiciones necesarias para ser capaces de operar en la forma prevista por la gerencia. Por consiguiente, las referencias a construcción en esta norma deben interpretarse como que cubren actividades que son necesarias para implantar y cultivar las plantas productoras
antes de que estén en la ubicación y condición necesarias para ser capaces de operar en la forma prevista por la gerencia. Bien. Estuvimos hablando del tema del desmantelamiento. Y aquí hay otro ejemplo. Realizamos nosotros el análisis del desmantelamiento de una planta productora. Entonces, si tú vas al tema de una empresa agrícola, tampoco vas a encontrar la provisión por desmantelamiento de las plantas productoras. No hay esa provisión. Entonces, cuando hablamos de las plantas productoras, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una planta viva. Entonces, veamos unos ejemplos de planta productora. A ver, analicemos unos ejemplos. Tenemos plantas productoras de cacao. Entonces, imagínate, el cacao, hay plantas productoras de cacao que tienen 25, 30 años, o tal vez más, su plantación. La teca, que va de 18 a 20, 22 años. La caña de azúcar. La caña de azúcar, esa creo que está en 10 años. Tenemos las plantaciones de banano, que esas constantemente se están renovando. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas plantas productoras, que ya entendemos que es una planta viva y que es un grupo de hectáreas, debemos tratarlas de acuerdo con la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Y que de esto también debemos observar la provisión por desmantelamiento. ¿Y quién va a hacer este análisis de desmantelamiento? Un profesional, un perito conocedor de la materia. ¿Para qué? Para que usted registre esta provisión al inicio del reconocimiento del PPE, en este caso de la planta productora. Bien, voy a hacer un pare para ver quién de ustedes que me están escuchando tiene algún comentario, algún alcance, alguna explicación o alguna consulta. Bien, el micrófono es de ustedes. ¿Quién interviene? Mi estimado Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Lo que pasa es que estaba yo en un examen de doctorado, ¿no? Así que disculpe, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, por ejemplo, nosotros, todo lo que se refiere a construcción o a plantas productoras, pues sí se contabilizan a su precio, más todo lo que implica armarlo, implica, pues, implica también lograr que se ponga en marcha. Los intereses, nosotros no los metemos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va del otro lado, ¿no? Del pasivo, porque lo conseguido de una fuente de financiamiento, ¿no? El valor residual, como comentabas hace un rato, yo acostumbro a restarlo de la inversión. Doy un ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, digo, a ver, ¿cuánto vale la máquina y equipo, no? Tanto, ¿no? Bien. Su valor en libros es, no sé, 500,000, ¿no? O sea, de 1,000,000 a 500,000, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solo de esos 500,000 han dado un valor o han generado un retorno de la inversión. Lo demás, no, todavía, ¿no? Porque lo manejamos por lo que se llama vida útil, ¿no? Que luego, bueno, pues al momento de poder hacerlo para efectos fiscales, pues ya bueno, lo ajustamos, pero para nosotros la vida útil es el punto que nosotros utilizamos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una maquinaria eh, hace un producto, ese producto ya tiene parte de esa depresión. Es que para mí depresión significa desprender de su valor para convertirse en un producto, para que ese producto se convierta en un bien que al venderlo recuperamos toda la inversión, ¿no? O sea, de esa forma lo manejamos nosotros, pero bueno, es una aportación nada más, Víctor, ¿eh? Mi estimado doctor, muchas gracias por su aportación. Al Bienvenida. contrario. Muchas gracias, nuestro doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello, del país de México. ¿Alguien Gracias. que desee realizar alguna aportación, comentario, anécdota? Germán, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas doctor noches, Pacheco. Germán. Hay un punto primordial, de hecho yo hice mi tesis en propiedad, planta y equipo, impuesto diferido. Hay un punto, doctor Pacheco y estimados colegas que nos acompañan, Lorena Castro, Víctor Hugo, demás compañeros. Hay un punto que no toman en cuenta y yo siempre les digo, propiedad y planta y equipo lo quieren ver como aquel elefante grande que no tiene mayor importancia o realmente toda la vida lo que el pleito es el costo de adquisición, los costos posteriores, el pleito de la depreciación y el valor residual. Yo siempre les digo de que tenemos que considerar elementos esenciales, que un elemento me lleva al otro, Víctor. Rápido lo voy a tratar de explicar. Claro, claro. Primero son tangibles e intangibles. Algo bien importante de la propiedad, planta y equipo son la colaboración de los flujos de efectivo a toda empresa. Luego, en virtud de eso, yo tengo que ver el tema de la cantidad de periodos que se espera recibir beneficios, no por darle vida, porque a mí no me interesa darle 10 años, 15, 20, sino que qué beneficios me va a dar a mí en esa larga vida que le voy a dar. ¿Y por qué lo digo, doctor? Porque yo siempre soy amante de los riesgos, de la evaluación de riesgos y de las finanzas para aplicar mejor el tema de la normativa NIF. ¿Por qué lo digo, Víctor? Tocaste tú un tema bien esencial. ¿Qué hacemos cuando compramos esa planta productora? El primer año hay costos que los relacionamos directamente a la planta, hay costos que no, y arrancamos donde queremos llegar a un punto de equilibrio que decimos, el primer año no se gana, el segundo año se da un análisis de maduración, por decir, o el mismo primer año o a los 2 años, a otras empresas se les da los 3. Luego, ¿cuál es la preocupación? Determinar la brecha de liquidez de lo que se dedique el negocio. Una vez determinamos la brecha de liquidez, ya la vemos de manera acumulada en un ejercicio fiscal para poder decir realmente de qué manera me está generando ese flujo efectivo y me está colaborando, como bien dice el doctor, y luego determino la exposición al riesgo asociada en la vida útil, y lo tocaste tú, me encanta lo que has tocado y se pudiera toda la noche hablar de eso, el tema de la capacidad instalada, el tema de la producción, valga la redundancia, productiva o ociosa, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo, doctor? Y cierro con esto. En vez de preocuparme por la depreciación, yo digo, señores,
Recuérdense que tenemos un EBIT, un EB y un EBITA. Ah, ok. Y esto me golpea en el buen sentido de la palabra y no he hecho lo que bien, excelentemente ha explicado Víctor en el tema de esa capacidad instalada, esa relación de flujo de efectivo que me va a acompañar el uso de aprovechar la propiedad plantilla de equipo. Allá me voy a dar cuenta cuando me estén saludando los tres elementos del EBT, del EBIT y del EBITA. Allá me va a saludar con un sombrero grande. Si no tomé en consideración eso, más, Víctor, lo que te expliqué, el tema del modelo de la brecha de liquidez en la evaluación de riesgos, nosotros evaluamos un negocio y tú sabes que los negocios durante el año fiscal hay quienes les va bien a los primeros 6 meses del año, hay quienes les va segmentado cada 3 meses, les va bien, hay quienes les va bien en los periodos comerciales o los periodos de producción fuerte. Entonces, todo eso se debe de considerar para tener una mejor condición a la hora de aplicar la normativa en cuanto a adquisición del costo, en cuanto a los elementos que forman parte de este y los que no forman parte y van al gasto, en cuanto a la vida útil, en cuanto al valor residual que realmente en el mercado, como tú bien lo explicaste perfectamente, y en cuanto a otro aspecto que no voy a hablar, lo voy a dejar hasta ahí, cuando nos metemos al lío de reevaluar o considerar ampliarle la vida al bien cuando le cambiamos una partida importante de esa planta productora. Hasta ahí me quedo para decirles que esto es un universo, propiedad, planta y equipo es todo un universo para hablar de él y para analizar de él. ¿Ok? Así humildemente, con esas palabras un poco toscas y un poco genéricas, me quedo con mi aporte. Muy bien, Germán. Así es. Lo has dicho muy bien, Germán. Lo has dicho. Es un mundo donde cuando no lo conocemos, simplemente lo limitamos a unos cuantos argumentos. Efectivamente, hay mucho por entender y saber sobre ciertos diferentes activos que ni siquiera hemos visto muchos de los profesionales contables. Pero ya en este tema de la norma, lo que busca es orientarnos, darnos ideas, guiarnos. Por eso es que las NIF son una guía. Pero bien a lo que se refirió Germán, hay mucho por analizar. Simplemente nos adentramos a pasos pequeños. Pero ya esos pasos pequeños con los aportes, como los del doctor Carlos Enrique, los de Germán y los de ustedes que me están escuchando, que pueden compartir sus experiencias, ayudan a otros a ser mejores. Y eso también es parte de la educación. Bien, vamos a continuar. Antes de avanzar, ¿cierto? Quería darles un ejemplo, tomando las palabras de Germán, pero con un ejemplo muy sencillo. Hay un momento en que muchas personas entraron en la boga, en la moda, ¿no? En la iniciativa empresarial de comprar vehículos y alquilarlos para generar utilidades. Entonces, seguramente muchos de los que me están escuchando compraron un vehículo y lo alquilaron a un tercero con la finalidad de ganarse un dinero día a día por el alquiler de ese vehículo. Pero como no conocían el negocio, como no conocían el activo, y es un ejemplo sencillo en relación a lo que mencionó Germán, ¿sí? Como no conocían el activo, en vez de ganar, muchos perdieron dinero. Un ejemplo, una amiga que alquilaba su vehículo, ¿no? Le pagaban y utilizaban el vehículo para hacer asaltos. ¿Ya? Otra amiga, otra persona, alquilaba el vehículo
por el valor que lo alquilaba, realmente no le generaba ingresos. Tenía que pagarle las multas de tránsito que generaba el chofer irresponsable, porque no conocía no solamente el activo, sino que no conocía a la persona que le entregaba ese activo. En este caso, que puede ser la administración. Pero como un ejemplo sencillo, el chofer. Entonces, cuando nos adentramos a un negocio, es entender ese negocio y los riesgos que implican para poder cerrar esas brechas que se pueden convertir en un abismo, en el cual podemos caernos cuando no entendemos el negocio y no entendemos los activos que estamos transfiriendo a un tercero. Bien. Veamos este ejemplo donde compramos un activo y aplicamos el crédito tributario o el impuesto lo cargamos al costo o erróneamente aplicamos una depreciación tributaria. Por tal motivo, tenemos 3 escenarios que nos van a ayudar a analizar los errores que estamos cometiendo al momento de aplicar una depreciación fiscal. Veamos el caso. El PPE es adquirido el 1 de enero X1. Valor de la adquisición, $375,000. Entonces tenemos aquí en este escenario, aplicamos el crédito tributario. En este escenario, cargamos el IVA al costo. Y en este escenario, aplicamos una depreciación fiscal. Entonces tenemos el IVA, 45,000, 45,000, 45,000. Realizamos la retención en la fuente de impuesto a la renta, que usted también lo aplica en su país. ¿Sí? En mi país es el 1,75. Entonces tenemos 6,000, 6,000, 6,000. Cuentas por pagar, 413, 413, 413. Valor residual o de salvamento, 75, 75, 75. Vida útil económica, 10 años. Hay que entender algo. No es lo mismo la vida útil del activo que la vida útil económica. Dos cosas diferentes. Entonces tenemos 10, 10 y aquí le aplicamos una depreciación fiscal, porque estamos en el escenario de lo fiscal. El importe en libro depreciable tenemos 300,000, 345,000 porque cargamos el IVA al costo y 300,000 en la depreciación fiscal. La depreciación anual 30, 34 y 60,000. Miren solamente en la depreciación anual cómo se disparó la depreciación. De 30 se disparó a 60. ¿Dónde van a parar estos $30,000 de más? Al costo de producción o a los costos de venta. Entonces, y hablamos de un equipo que vale $375,000. La depreciación mensual, 2.500, 2.875 y 5,000. Ahora, en el escenario del impuesto cargado al costo,
es porque no vamos a poder recuperar ese IVA como crédito tributario. Porque la entidad vende tarifa cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra depreciación se ha elevado en 4.500. ¿Y eso está mal o está bien? La respuesta es, está bien. Sus competidores van a tener que hacer lo mismo en su misma línea de negocio. ¿Ya? Pero sí está mal si usted lo hubiera hecho a 5 años. Entonces aquí elevaba en $30.000 más y acá lo elevaba en $15.500 más. La depreciación mensual 2.500, 2.875 y 5.000. Entonces tenemos los registros contables. Propiedades, planta y equipo, 375, 420, 375. Crédito tributario, 45. Aquí no tenemos nada y aquí tenemos 45.000. La retención en la fuente de impuesto a la renta, 6.000, 6.000, 6.000. Y las cuentas por pagar, 413, 413, 413. Cuentas por pagar, pagamos. Y ahora registramos la depreciación. 2.500, 2.875 y $5.000. Entendiendo que todo eso se va a incrementar en $30.000. Bien, aquí quiero entrar a una reflexión, porque esto lo están haciendo la mayoría de empresas. Están haciendo la mayoría de empresas. Los contadores no es que no lo saben porque han ido a seminarios, han estado en charlas, pero siguen manteniendo las depreciaciones y no las corrigen, siguen manteniendo las depreciaciones fiscales. Ahora, en alguna ocasión que participaba en una exposición de una entidad fiscal, la señorita que estaba dando la exposición decía, no, ustedes tienen que depreciar en 5, en 10, en 20, en 3. Cuando hacer eso es una elusión fiscal. Ustedes no se han puesto a pensar en eso, pero les dejo este dato. Es una elusión fiscal porque la misma ley fiscal, y también tal vez en sus países, revísenla, les dice claramente que se hará de acuerdo a la técnica contable. Y al hacerlo a 5 años, lo que yo estoy haciendo es que estoy pagando menos impuesto a la renta. Y aquí estoy pagando más impuesto a la renta. En este caso, estoy pagando el impuesto a la renta que realmente corresponde. Y si lo hiciera de esta forma, y ustedes analícenlo numéricamente, estoy pagando menos impuesto a la renta. Ahora, segundo, si este activo, la vida útil económica es de 10, pero su vida útil es de 15 o 20, en menos de 5 años me como todo el activo y resulta que en mis estados financieros ya no tengo activos, que ese es otro tema que usualmente ocurre. Se quedan sin importe en libros. ¿Y qué es lo que hacen muchos? Y esto es una recomendación, ¿no? No es una crítica, es una recomendación que debemos de ir mejorando financieramente. ¿Qué es lo que hacemos? Que mantenemos en nuestros estados financieros los importes en libros ya depreciados totalmente y la depreciación acumulada en alguna ocasión. En alguna ocasión en una compañía XYZ. Un colega tenía $3 millones. $3 millones en PPE
y tenía una depreciación acumulada por 2.800.000. Imagínate, 3 millones y 2.800.000 de depreciación acumulada. No le había dado de baja. Habían llevado 10 años y no había dado de baja a esos activos ya totalmente depreciados. En otra ocasión, habían activos, un ejemplo, un vehículo con el valor de $1. No un vehículo, varios vehículos de la industria, pero como ya estaban depreciados, lo mantenían con $1 en la contabilidad. Entonces, todos esos son errores que se vinieron equivocadamente contabilizando, pero no es que no tiene solución. Sí hay solución. Sí hay solución. Decía alguien, pero no te hagas lío. Realiza una revalorización y revaloriza todos tus activos. A lo que profesionalmente dije, no, eso está mal. La solución inicial no es revalorizar. La solución inicial es corregir el error contable. Una vez corregido el error contable de acuerdo a la norma políticas contables, cambio, estimaciones y errores, ahí sí procede el que ya usted los revalorice. Una vez que usted ya haya corregido el error, ahí sí procede la revalorización en los activos que correspondan. ¿Ah? Entonces, esos errores tienen solución. Revíselos de acuerdo con la NIC 8, políticas contables, cambios en estimaciones y errores. Y posterior a ello, ya proceda a revalorizarlos con un perito. A ver, déjenme revisar algo. Sí, NIC 8, políticas contables, cambio en las estimaciones contables y errores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Corregir un error y realizar un cambio en las estimaciones contables que equivocadamente se habían tomado estimaciones de vida útiles fiscales en vez de estimaciones de acuerdo con la técnica contable. Medición del costo. Párrafo 23. El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como intereses a lo largo del crédito, a menos que tales intereses se capitalicen de acuerdo con la NIC 23. Entonces, van a haber activos que sus intereses van a ser factibles capitalizarlo, pero no todo. Aquí les dejo un dato. No todos los intereses necesariamente pueden ser capitalizados. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, aparte de leer la NIC 23, lea la NIF número 15. Lea la NIF número 15. Entonces, no todo interés puede ser capitalizado. Hay que analizar las circunstancias
en que un interés puede ser capitalizado o necesariamente y obligatoriamente tiene que ser reconocido como un gasto. Lea la NIF 15. Párrafo 24. Para algunos elementos de propiedad, planta y equipo, pueden haber sido adquiridos a cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. Entonces, bien, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Hemos adquirido un PPE, pero no vamos a desembolsar efectivo equivalente al efectivo, vamos a intercambiar con otros activos no monetarios. Entonces, la norma nos dice, hey, ¿cómo debemos proceder para este tipo de situaciones? Entonces nos dice, la siguiente discusión se refiere solamente a la permuta de un activo no monetario por otro, pero también es aplicable a todas las permutas descritas en el primer inciso de este párrafo. El costo de dicho elemento de propiedades, planta y equipo se medirá por su valor razonable. Entonces, ahí usted debe leer la NIF número 13, medición del valor razonable. Debe de entender esto del valor razonable. Seguimos. A menos que A, la transacción de intercambio no tenga carácter comercial. O B, no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni el del activo entregado. El elemento adquirido se medirá de esta forma incluso cuando la entidad no pueda dar de baja inmediatamente el activo entregado. Si la partida adquirida no se mide por su valor razonable, su costo se medirá por el importe en libros del activo entregado. Entonces, aquí le está dando la solución, la norma, en el párrafo 24. Cuando usted dice, hey, estoy intercambiando un activo, pero no sé cuál es el valor, no tengo un valor de mercado, entonces lo que hace es que establece el costo de acuerdo al costo del importe del libro del bien del activo que usted está entregando. No le queda otra, le dice la norma. Le doy esta alternativa. Bien, entonces con esto usted, ¿qué ha aprendido? Que cuando lo intercambie no monetariamente, usted puede aplicar el valor razonable, que va a leer la NIF 13, o si no hay un mercado, usted va a aplicar el importe en libros del activo que está entregando. Párrafo 25. Una entidad determinará si una transacción de intercambio tiene carácter comercial mediante la consideración de la medida en que se espera que cambien su flujo de efectivo futuro como resultado de la transacción. Bien, aquí una observación. Esto es una de las partes que estaba explicando Germán. Nosotros tenemos un activo o un grupo de activos en la empresa y producto de ese activo o ese grupo de activos es que nosotros vamos a generar utilidades en la empresa. Pero ¿en qué medida esos activos van a generar flujos futuros? Y ahí la única manera de saberlo es a través del análisis. Análisis que lo puede hacer usted en la medida que usted conozca esta mecánica compleja, lo puede hacer. Caso contrario,
como siempre menciono, zapatero a su zapato. El contador no necesariamente lo sabe todo, no es un todólogo. Necesita la asesoría, la colaboración de otro profesional que conozca cómo establecer estos flujos de estos activos. Les decía hace un momento el tema del vehículo que alquilaban a terceros. No analizaban los flujos, no analizaban lo que estaba pasando con su vehículo y al final lo utilizaban el vehículo para atracos. Al final no cobraban el día a día. Al final era más de lo que tenían que pagar de lo que recibían. Incluso les entregaron el vehículo dañado. Una transacción de intercambio tiene naturaleza comercial, sí. Entonces nos da 3 criterios. El A, la configuración, entre paréntesis, riesgo, calendario e importe. Calendario, el tiempo. De los flujos de efectivo del activo recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo transferido. ¿Voy a ganar con el activo que he recibido en relación con el activo que estoy entregando? ¿Tengo claro eso? O B, el valor específico para la entidad de la parte de sus actividades afectadas por la permuta se ve modificado como consecuencia del intercambio. Entonces, aquí lo que yo he dicho en otras charlas, ¿no? ¿Qué es esto de el valor específico para la entidad? ¿Qué es eso? ¿Entiendo eso? ¿Qué es valor específico? Bien, aquí abajito lo copié. Al determinar si una permuta tiene carácter comercial, el valor específico para la entidad de la parte de sus actividades afectadas por la transacción deberá tener en cuenta los flujos de efectivo después de impuestos. El resultado de estos análisis, el resultado de estos análisis puede ser claro sin que la entidad tenga que realizar cálculos detallados. Entonces, bien, estos análisis, ¿en qué medida los podemos hacer? C. La diferencia identificada en A o en B es significativa al compararla con el valor razonable de los activos intercambiados. Entonces, aquí estos temas, era lo que les mencionaba a ustedes, que no necesariamente ustedes lo pueden hacer. Aquí a veces se va a necesitar la colaboración, la asesoría, la ayuda. Bueno, no la ayuda porque hay que pagarle. Cuando ya se paga no hay ayuda. Entonces, la asesoría, la intervención de un profesional. ¿Ya? Entonces, usted, cuando le toque estas situaciones, ya sabe que no lo va a, tal vez a poder hacer y va a necesitar la asesoría de un profesional que conozca sobre ese tema, que conozca sobre la actividad y sobre los equipos. A ver, vamos al párrafo 26. El valor razonable de un activo puede medirse con fiabilidad, sí. Bien, nos vamos a quedar en este párrafo 26, lo vamos a ver la próxima clase. Y este caso lo vemos también la próxima clase. Se los pongo ahí en la pantalla para que ustedes lo revisen. Es sobre la venta y baja del PPE, que esto vamos a hablar la próxima clase. Bien, vamos a terminar esta jornada con la frase de superación del día. Ya vimos la frase de educación, ahora vamos con la frase
de superación. Es una locura odiar a todas las rosas porque una de ellas te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. Tomado del libro de El Principito. Bien, reflexionemos sobre esta frase. A veces, muchos de nosotros dejamos de soñar, dejamos de creer, dejamos de aspirar y sonreír. Y nos desilusionamos porque nos tropezamos con una pequeña piedra. Y renunciamos a nuestros sueños. Hay obstáculos que definitivamente nos hacen trizas. Lo reconozco. Y que se siente imposible el poder levantarnos, el poder de nuevamente creer que podemos lograrlo. Pero depende de cada uno de nosotros el que, como decimos morochamente, el sacudirnos, el tomar nuevos bríos, el de sentirnos vivos y no renunciar porque otros se burlaron de nosotros, porque otros nos descalificaron, porque otros se mofaron de nosotros o nos hicieron bullying. Entre más grande sea el obstáculo, más firmes y fuertes y poderosos debemos sentirnos para poder traspasar esas barreras. El que no nos desilusionemos nosotros mismos, el que no apaguemos nuestras luces, el que no matemos nuestros sueños, depende de nosotros. Me da gusto ver a Carlos, y me refiero al doctor Carlos Enrique Pacheco, que a su edad todavía sigue batallando, todavía sigue insistiendo, dándole. Hace un momento dijo, estoy saliendo de mis estudios a la edad que tiene. ¿Por qué? Porque él no se rinde. Él sabe que tiene dificultades, pero él no se rinde. Él supera sus dificultades y sabe que las dificultades son eso, una barrera que debemos de pasar hasta que ya no nos quede definitivamente aliento y le digamos chao a todo y se acabó el cuento, se acabó la historia. Pero mientras que estemos aquí, esa historia la escribimos nosotros. Y eso es lo que traspasamos a los demás, traspasamos a nuestros hijos. Ustedes que tienen hijos, yo tengo 4 hijos y saben que no es fácil y saben que todos los días tenemos que
alimentarlos con cosas positivas para que no se desmoronen, incluso nosotros mismos. Muy bien, colegas. Gracias. Pero, pues, a ver, Víctor, pero estamos jóvenes, así que, ¿ah? Estamos jóvenes, No, así es. claro, Estamos jóvenes. hay jóvenes que parecen viejos, ¿no? Y yo me siento joven, ¿no? ¿Sí? Muy bien dicho. Muy bien dicho. Bien, ¿alguien del grupo que quiera comentar algo sobre la charla del día de hoy? ¿Quiere hacer alguna apreciación? ¿Sí? Tiene a disposición su micrófono. Es importante para que así digan que Víctor, Carlos o Germán acaparamos el micrófono. Así es. ¿Qué dicen? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguna experiencia, comentario? Muy bien. Bien, Germán, tienes la palabra. Hay Para un despedir. seminario que yo doy de manera gratuita en cualquier universidad o gremial o grupo de amigos que me invitan, que se llama Cómo hablar en público sin temor. Ujú. Cuando quieran, con todo gusto se las puedo dar, porque a mí me sirvió de mucha utilidad. Y siempre he dicho, y siempre lo digo ahorita a mis alumnos actuales que les estoy dando auditoría de estados financieros, que uno de los problemas graves que tenemos los contadores públicos es que no nos gusta hablar. Y entonces, y debemos de aprender como los de mercadeo, que esos se saben vender. Esos publicistas se saben vender. Entonces, cuando quieras, Víctor, ahí hay un seminario que se llama Cómo hablar en público sin temor, está a la orden, y no acaparamos micrófono. Todos tienen el derecho a hablar y hay veces aprendemos más de los jóvenes que de nosotros los que ya tenemos el pelo blanco. ¿Ok? Nada más eso. Germán, Me voy a pintar el pelo, ¿eh? Y estuvo Germán, excelente. Ajá, dime, Víctor. Germán, para el día lunes, luz verde para tu charla, para este día lunes. ¿Aceptas? El otro lunes que viene, Sí. con todo gusto, lo podemos hacer y estoy a la orden para servir a Ya. los jóvenes, que es lo que más me interesa, las futuras generaciones nos superen. Ayúdame, solamente me ayudas con algo. El tema, tus datos para hacer la publicación y en vez de ver NIF, vamos a ver la charla de nuestro colega Germán Mauricio Chávez sobre supere el silencio. Déjese escuchar. Con todo gusto, estamos a la orden. Excelente, ya tomamos la palabra. Doctor, para cerrar, y el doctor se va a pintar el pelo de negro o de rubio, doctor, ¿cómo es? Bueno, como era antes, ¿eh? Muy bien, doctor, ¿alguna palabra para cerrar la charla? No, en realidad les agradezco pues que me hayan permitido de conocer todas las culturas, ¿no? Todos somos iguales, así que México, Panamá, Costa Rica, todos, ¿no? Tenemos los mismos sentimientos, tenemos todo igual, ¿no? Bueno, Y un fíjate comentario. que, sí, fíjate, por ejemplo, ayer, el sábado, fui a una boda de una vecina, ¿eh? Y todo bonito, 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 pero en ese momento que la niña se estaba casando, les avisaron que se murió el hermano de su mamá, ¿no? Dramático, pero bueno, así es la vida, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, en fin. Un comentario y ya con esto vamos cerrando. Sí. Con el doctor Carlos Enrique Pacheco vamos a organizar el 6º foro de normas internacionales NIF. Estamos conversando con el doctor para el próximo año. Entonces vamos a tener el 6º foro
de Normas Internacionales de Información Financiera NIF, de la mano del doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello, esperando que todo nos vaya muy bien y nos mantengamos vivos optimistamente como somos para el año 2023. Entonces tenemos el 5º foro que va a ser impartido por Venezuela y posterior a ello viene el 6º foro con nuevos temas, otros temas donde el doctor Enrique va a invitar a sus colegas mexicanos. ¿Sí o no, doctor? Claro, claro, con gusto, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bien, entonces, antes de irnos vamos leyendo los mensajes del chat. Nos dice Corina González, una vez más, gracias, estimado Víctor, pero es tan extenso esto de las NIF que falta tanto por entender. Así es, así es. Así es, mi querida Corina. María Olivia Chinchín nos dice, felicidades, gracias, mi estimado Víctor Hugo. Un saludo a todos los colegas de Piña, Ecuador, una linda ciudad. Lorena Castro, gracias Lorena, saludos. Johnny Almícar, gracias por todo el conocimiento compartido. Gracias a todos ustedes por compartir. Bien, que tengan una excelente noche. Bye bye, nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes no vamos a ver NIF. Próximo lunes vamos a ver con el ingeniero Mauricio Chávez. Vamos a ver, pierda el miedo a hablar. Charla ya pactada. Nos vemos el lunes. Bye bye. Gracias. Bye, bye. Bendiciones, feliz noche. Bendiciones, chao. Bendiciones, ¿eh?